Quiero pedirles una disculpa porque respondí los mensajes un poco tarde, pero la verdad, hermanos, ayer estuve bien ocupado, ¿verdad? Estuve desde muy temprano en la iglesia, tuvimos una reunión con otros hermanos, pero este, me desconecté un poco del teléfono por la tarde, ¿verdad? Pero no se preocupen, mire, yo sé que las tareas son, mire, más que todo aquí somos gente adulta, ¿verdad? Aquí somos gente que queremos aprender acerca de la palabra. Yo creo que cada uno tiene la obligación de ser autodidacta, ¿verdad? Yo quiero que, como siempre les he dicho, ¿verdad? La clase es un aprendizaje para ustedes, para mí también. Am, Siento que tenemos más herramientas, ¿verdad? Para nosotros poder movernos hacia la palabra. Es decir, para nosotros poder tomar la escritura, poder tener una guía, ¿verdad? Ser guiados por el Espíritu Santo, pero también ser guiados con inteligencia, ¿verdad? A través de la escritura. Creo que todos nosotros, eh, venimos a una escuela bíblica para nosotros poder tener más herramientas, ¿verdad? De cómo ser más efectivos en el reino de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia, que es aquí en la tierra, pues. Quedó una tarea pendiente, ¿verdad? Porque surgió una pregunta. La hermana Ana hizo una pregunta. ¿Sí se acuerda, hermana Ana? Amén, hermano. Ajá, sí recuerda la pregunta que usted hizo, por favor. Sería tan amable de recordarnos. Sí, es que estábamos hablando de la Pascua, entonces a mí me Ok. llamó la atención porque en algún momento que he leído en el Éxodo y que hemos visto series y películas así, entonces de repente me quedé como, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de los primogénitos y que Ok. hablamos de la Pascua y de los panes y nos remontamos también al Nuevo Testamento? Entonces me quedé así como que de repente no juntaba todos esos escenarios y decía que fue primero, cuál es el nexo y la relación entre cada uno de esos eventos. Ok. Entonces, en base a eso, nosotros hoy vamos a aclarar algunas dudas, porque bien la clase es Introducción al Antiguo Testamento, ¿sí? Pero fíjense que cada vez que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sus fundamentos, por qué se creó, para qué, eh, nos lleva derechito hacia el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nosotros, pues, como pueblo de Dios hoy día, necesitamos, ¿verdad? Manejar esa información. Es uno de los propósitos de esta clase y quiero que lo mantengamos hasta el final. Entonces, tratábamos de yo trataba de explicar, ¿verdad?, que para estudiar el Antiguo Testamento, podríamos usar una línea de tiempo, ¿verdad? Fue lo que dije en la clase anterior, pero que el Antiguo Testamento no, o la escritura, es decir, la Biblia como tal, no es un libro escrito cronológicamente. Es decir, nosotros no podemos decir, que el mensaje, ¿verdad? Va en un orden cronológico, como nosotros en nuestra era conocemos lo que es el orden cronológico, ¿verdad? De los hechos. Y dijimos, ¿verdad? Aclaramos que la Biblia usa a, que la teología usa a la historia para que podamos entenderla. Pero si bien nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tratamos de ubicar a a la Biblia, ¿verdad? En algunas eras o algunas épocas, algunos tiempos. ¿Por qué? Porque es una manera en que nuestra cabeza puede ordenar algunas cosas. Perdón, entonces fíjense algo. Aprendí, quiero compartir con ustedes algo que aprendí también, ¿verdad? Para que se nos haga un poco más fácil poder ordenar nosotros todo ese contenido del Antiguo Testamento, porque es mucho, ¿verdad? Es muy amplio. Vimos al principio, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros el Nuevo Testamento lo podemos organizar rápidamente, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento hay demasiada literatura, ¿sí?
diferentes géneros, ya vimos diferentes autores, ¿sí? Con ah, diferentes hechos, ¿verdad? En tiempos y en épocas. Entonces, el propósito de esta clase es que nosotros tengamos esa herramienta, ¿verdad? A nuestra mano para que nosotros podamos ordenar. Entonces, debatíamos un poco acerca de lo que fue, porque buscamos una historia, ¿verdad? Eso fue un ejemplo que pusimos. Una historia bíblica en una era donde nosotros pues nos deja una enseñanza para el día de hoy y hablábamos acerca de la Pascua. Entonces la hermana Ana hizo esta pregunta, ¿verdad? Esto de los primogénitos, ¿por qué? Bueno, si ustedes recuerdan, precisamente en la Pascua es, ¿qué significa la Pascua? La palabra significa pasar por alto, ¿verdad? Pasar por alto. Entonces, la Pascua tiene un significado muy profundo en la historia bíblica, ¿sí? Porque nosotros podemos ver que es la manera como Dios libera a Israel de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud en Egipto. Pero antes de esa esclavitud hay una historia. Entonces, nosotros podemos colocar esa historia en la era de los patriarcas, ¿verdad? Entonces, fíjense. Este, la hermana Ana hizo una pregunta puntual, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 11, nos habla acerca de que Dios ah, le había ordenado a Moisés que fuera con Faraón, ¿sí? Y le dijese que libertase a su pueblo. Pero en el contexto nosotros vemos que Dios envió ¿cuántas plagas a Egipto? 10, ¿verdad? La hermana Neida me dice así, 10. Fíjense, la décima plaga que Dios iba a enviar allá a Egipto era la muerte de los primogénitos. Pero ¿cuál era el propósito por el cual Dios envió esa décima plaga? Era para que Faraón, ¿sí? Y los egipcios, en este caso, entendieran, ¿por qué? Porque Dios envía a Moisés y Aarón, ¿verdad? Con el Faraón. Porque Moisés, aparte ah, de ser Moisés, ¿verdad? Libertador, fue profeta también. Entonces fue con Faraón a hablar acerca de esta situación que le venía al pueblo de Egipto. Ellos lo que estaban tratando era de que Faraón dejara ir al pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en esa historia? Que Faraón dejase ir al pueblo, que le diese su libertad, que ya no oprimiera más al pueblo israelí, sino que diera la libertad para que ellos pudieran salir de ese lugar. Pero dice que la escritura que Faraón no quería, ¿verdad? Faraón no quería. Entonces, fíjense, aquí ocurre algo muy interesante. Dios habla con Moisés, le dice, ve con Faraón, díganle esto, y si él no hace caso, bueno, igual vamos a enviar la plaga, pero para que no sean heridos los primogénitos de Israel, ustedes van a hacer esto. Y ahí es donde nace el pacto, ¿verdad? Ahí es donde nace el pacto donde el significado pleno de la Pascua, ¿verdad? Pascua quiere decir pasar por alto. Entonces dice que cuando Dios iba a herir, ¿verdad? A todos los primogénitos de la tierra, este, comienza lo que es digamos, el ritual, ¿verdad? Religioso. Dios dice, van a sacrificar un perdón, un cordero, ¿sí? Que tenga cierta, ¿qué era lo que Dios pedía de ese cordero? ¿Cómo debería ser el cordero? Debía ser un macho tomado Ajá, de las cabras u ovejas de un ajá. año, perfecto, sin ningún defecto el animalito. Sin ningún defecto, que fuese, digamos, físicamente perfecto, que no le faltara una orejita o que no le faltara un testículo, no, que fuera perfecto, ¿verdad? El primogénito más bonito. Entonces, él especifica cómo quiere que esto suceda y dice que desde la sangre,
¿sí? De la sangre de este cordero, ellos iban a pintar sus dinteles. Los dinteles son los marcos que hoy día nosotros conocemos como marco, marco de la puerta, ¿verdad? Y dice, sigue narrando ahí lo que es el capítulo 11 y 12 del Éxodo, nos sigue narrando, ¿verdad? Cómo era que ellos iban a realizar la Pascua, ¿verdad? Entonces, vemos que la sangre del cordero cubría los dinteles de la puerta para que cuando pasara, ¿verdad? Cuando Dios pasara, ¿verdad? Haciendo lo que iba a hacer, los primogénitos del pueblo de Israel, tanto los hijos como también los de los animales, no serían tocados. Fíjense, aquí hay una promesa, ¿verdad? Aquí se consolida un pacto. Dios le pide algo al pueblo, a Moisés, que les hable al pueblo, y de esta manera, este, se ve la otra parte del pacto, ¿verdad? A ver, el hermano Raúl, Hermano, ¿verdad? discúlpeme que es que estaba en el patio y tuve que cambiarme de lugar porque comenzó a llover. Mire, para mí eh, la plaga es la Ajá, última plaga, la de los primogénitos, ¿verdad? ajá, Pero la Pascua en realidad para mí está relacionada en cuanto a que es la liberación del pueblo. ¿Por qué? correcto, Porque en la clase anterior usted preguntó por qué la Pascua, Cristo muere y resucita en la Pascua, ¿verdad? Ahí comenzó el tema. sí, Lógicamente, para mí es la liberación. sí, Fue la liberación de Egipto, de los egipcios al pueblo de Israel. Hoy es la liberación, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, es la bien, liberación del pecado, es la liberación eh, de, y por eso vamos a la gracia, ¿verdad? Muere el pecado, Cristo entrega su vida por nuestros pecados y da la apertura divina de la gracia. Ese es el significado para mí de lo que es la Pascua. Lo de la plaga en sí, los primogénitos, fue la última plaga, la más severa, y Dios les dice, ¿verdad?, cómo van a celebrarla de pie, con el cinto ceñido, qué es lo que van a comer, qué es lo que van a pintar en el dintel, todo relacionado con Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús, del Cordero, y la sangre que sana a los israelitas como nos sana del pecado a nosotros hoy en día. excelente, hermano Raúl, muy buen comentario. Por supuesto, ¿verdad? Ese día nosotros definimos la Pascua, ¿verdad? El significado que tiene para nosotros. A ver, la hermana Ana. Sí, buenas noches, hermano. Pues de acuerdo al comentario del hermano Raúl, eh, en el capítulo 11 de Éxodo encontré que es importante porque establece un contexto para Ujú, explicar, es decir, a través de que he leído estos tres capítulos que usted nos dejó de tarea, he podido entender, o sea, por qué se celebra la Pascua, o sea, hasta donde he comprendido esta última plaga que Dios anuncia, ah, que le indica a Moisés qué es lo que van a hacer, a Moisés y a Aarón. Él le indica que va a darse la muerte de los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo del criado, aún de ujú, los animales, pero que Dios va a hacer una distinción entre los egipcios y su pueblo, el pueblo de Israel. Y ese es el sentido de sacrificar un cordero, que ya nosotros al leerlo, pues lo bonito de todo esto para mí es su significado teológico, pues que cómo lo vamos relacionando, por ejemplo, con la muerte de Jesucristo, que es nuestro Cordero sin mancha, y que más adelante dice, cuando él en el capítulo 12 Dios, Jehová Dios les indica cómo van a hacerlo todo detalladamente, le dice que no deben quebrar los huesos,
del animalito, del cordero, y nos Ujú. recuerda pues a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que ningún hueso de él fue quebrado cuando él pues murió en la cruz. Bueno, eso es parte de lo que he revisado. Excelente comentario. Ambos están en lo correcto y precisamente, ¿verdad? El propósito de entablar este pequeño debate es para que nosotros comencemos y fíjense, este tema es muy, diría yo, dimos como en el clavo, ¿verdad? Porque estamos interpretando el Antiguo Testamento en base al conocimiento que tenemos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las historias no son distintas. Es decir, aunque no hay un orden cronológico, ¿verdad? Que nos indique a que la enseñanza tiene una sola dirección, no. Podemos relacionar, ¿verdad? El Antiguo Testamento con el Nuevo. Entonces estábamos hablando de lo que Dios quiso en ese momento, ¿verdad? Y de lo que Dios hizo. Ustedes mencionaron dos cosas importantes. Primero, la liberación del pueblo de Israel, pero no nada más su liberación. En ese momento en que Dios ordena a Moisés y Aarón que pongan sangre en los dinteles de la puerta, automáticamente nosotros lo relacionamos con el derramamiento de la sangre de Jesús, que cubre multitud de pecados. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Y seguimos teniendo un pacto de sangre, ¿verdad? Pero fíjense, el hermano Raúl también me sonó algo interesante. Habló él de la gracia, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, pues no se vivía bajo la gracia, se vivió bajo la ley, ¿sí? Y la palabra nos enseña que la ley no nos salvaba, ¿verdad? La ley no nos pudo salvar, pero Jesucristo, que es el Cordero perfecto, sí nos salva, ¿verdad? A través de esa sangre preciosa. Porque en el primer pacto entendimos y sabemos que la sangre cubre los pecados. Por eso les digo, Pascua significa pasar por alto, es decir, cuando ellos pintaron los dinteles con la sangre, Dios pasó por alto, ¿sí? Y no ejecutó los primogénitos de Israel. En ese momento Israel se convierte en el pueblo de Dios. Vemos cómo Dios establece una relación directa con Israel, ¿verdad? Y se convierten en su pueblo. Más adelante vamos a ver un poquito, ¿verdad? Lo que aprendí acerca de que podemos estudiar también el Antiguo Testamento, lo podemos dividir en tres épocas. El patriarcado, la época mosaica, ¿verdad? Hasta la era de Jesucristo, ¿verdad? La era en la cual nosotros estamos viviendo. Es una diferente forma, pero también es muy interesante porque nos deja claro todas estas enseñanzas que estamos percibiendo nosotros hoy. Entonces, vuelvo otra vez a lo que Dios quiso, ¿verdad? Dios le dice a ellos, como decía el hermano Raúl, cosas específicas. Quiero que agarren un macho cabrío, un borreguito que tenga estas características. No se lo van a comer, dice él, ni crudo, ni tampoco hervido, asado, todo, sin quebrar ningún hueso. Y lo van a comer ceñidos, es decir, vestidos, preparados, listos para salir. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente ellos estaban buscando la libertad, salir de Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Lo van a comer con raíces amargas, dice. Este, Va a haber 7 días donde no habrá levadura en el pan. Dios dio directrices específicas de cómo él quería que sucediera esto. Entonces, fíjense, se da la libertad al pueblo de Egipto, ¿sí? Y nosotros vemos cómo Dios saca a su pueblo con poder, ¿verdad? ¿Con qué tipo de poder? Bueno, cuando los primogénitos murieron, ¿verdad? Hasta el primogénito del rey, dice, el rey ahí de Egipto, ellos agarraron El temor, ¿verdad? faraón, Dijeron, sí, hermano, el ajá, faraón. Faraón, sí. Dijeron, ¿saben qué? Mejor que esta gente se vaya
y que adoren a su Dios porque de verdad tiene poder su Dios. Y precisamente eso era lo que Dios quería en ese momento y es lo que Dios quiere que nosotros veamos, perdón, a través de la escritura, porque Dios no solamente quería mostrarse como un Dios libertador, un Dios de amor, sino como el único Dios poderoso, ¿sí? Que iba a sacar a su pueblo con poder. No nada más eso, sino también que le dieron alhajas, dice, ¿verdad? La escritura, le dieron todo el ganado que se pudiera llevar de Egipto. Es decir, dicen que iban más de 600.000 personas, más todo el ganado, más todas las riquezas que se llevaron, sea, fue algo impresionante, ¿verdad? Entonces Dios quería, ¿sí? Que no fuese algo como que, bueno, voy a hacer esto y ya no. Él quería que nos diésemos cuenta que fue algo imponente, ¿sí? La salida de Israel de Egipto fue algo, grande, pues, algo significativo. Y de esa manera comienza, la relación de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Los vemos que va a pasar a otra etapa. Entonces, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús está con los discípulos celebrando la Pascua, que ahí fue donde empezó el tema, ¿verdad, hermano Raúl? Ahí fue donde empezó el tema la semana pasada. Entonces nosotros comenzamos a ver ciertas características, ¿verdad? Del sacrificio de Jesús que tienen similitud con la Pascua, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros no somos Israel, pero hoy día la iglesia es el pueblo de Dios. Y cuando nosotros participamos de la comunión, ¿sí? Nosotros estamos recordando ese sacrificio del Cordero perfecto que, completando el comentario que dijo el hermano Raúl, nos dio la liberación, ¿sí? Y como dice allá en Primera de Pedro, ¿verdad? Que nosotros somos ah, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros nos convertimos en ese pueblo que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Entonces nosotros venimos cada primer día de la semana a participar de la comunión, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la participación de la comunión? Porque la Pascua, acuérdense, la Pascua siguió vigente, ¿verdad? Mientras estaba la era, judaica, ¿verdad? Vemos que la Pascua siguió vigente hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él participó de la Pascua. Ajá, entonces, ¿por qué los judíos participaban de la Pascua? Bueno, porque era el recordatorio de cómo Dios los sacó de aquel pueblo, hermana Ana. No, un comentario. Entonces, sí estoy comprendiendo bien, en la Pascua los judíos celebraban la noche, por decirlo así, en que ellos fueron liberados de Egipto y que el ángel de la muerte, el destructor, pasó por encima de las casas de ellos. No hubo destrucción, no hubo daño hacia los primogénitos de Israel. Y lo relacionaría de que leí por ahí de que según la ley, en ese tiempo, debía haber muerte de un cordero para el perdón de los pecados, debía haber un sacrificio, el derramamiento de sangre. Entonces, ese cordero que fue sacrificado debía ser así para preservar la vida de los primogénitos del pueblo de Israel y para colocar esa sangre como una señal en las puertas, como nos ha estado explicando. Entonces, en la Pascua es un evento en que se da la justicia divina para Egipto. Dios le dice que va como a vengarse de los dioses de Egipto, algo así leí en el Sí, capítulo sí. 12, que Dijo que va iba a a hacer arrasar con juicio todo. contra todos los dioses de los egipcios y va pues a liberar a su pueblo de la cautividad. Sí, Entonces, en la pregunta que decía de que por qué celebramos
la cena del Señor, pues para mí, al morir nuestro Señor Jesucristo, ya no hay que ofrecer más estos sacrificios como se debía de hacer en la ley de Moisés, que anualmente debía de hacerse un montón de ritos y de sacrificios para el perdón de los pecados. Ya con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya no es necesario esto. Y pues como cristiano, la celebración de la Cena del Señor, esto nos pone en comunión con ese sacrificio, con su cuerpo y su sangre que fue derramada en la cruz. Correcto, claro que sí. Entonces, fíjense, la Pascua era la celebración, el recordatorio de Israel de cómo Dios los sacó con poder de Egipto, lo libertó de su esclavitud. Nosotros hoy día celebramos la Santa Cena, la comunión, la mesa del Señor, ¿verdad? Para recordar el sacrificio de Jesús por nosotros los pecadores, ¿sí? La oportunidad que nos dio de libertarnos del pecado, ¿verdad? Y eh, hacernos hijos de Dios, es decir, ser parte del pueblo de Dios. Entonces, quiero aprovechar para ah, unir esto que estamos hablando con lo que aprendí y quiero que ustedes también, de alguna manera, tengan también esta herramienta, ¿verdad? Por ejemplo, aprendí que podemos partir la escritura, es decir, la Biblia, en tres eras, ¿sí? Acomodándolo de una forma como más comprensible, diría yo. Es como una herramienta más, ¿verdad? Por ejemplo, ya nosotros sabemos, ¿sí? Las diferentes eras, cómo fueron, pero esta está ah, como más sintetizada, como más, está como, ¿cómo le diría yo? Como ordenada. Me gusta la forma en cómo se ve, ¿verdad? Por ejemplo, tres eras. Una, desde el Génesis hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí a Moisés, ¿sí? Ahí tenemos en esa época, ¿verdad? En ese periodo de tiempo a los patriarcas, ¿verdad? Este va desde el Génesis capítulo 1 hasta Éxodos capítulo 20, ¿sí? Todo lo que está ahí, ¿verdad? Y todo lo que está ahí, ¿de qué nos habla? Bueno, nos habla de la creación, de Adán, este, ah, de Noé, de los hijos de Noé. Nos habla acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Y termina contándonos el rol fundamental que ellos tuvieron, ¿verdad? Este, como patriarcas, ¿sí? Como hombres que Dios hablaba directamente con ellos, ¿sí? Allí vemos diferentes historias, ¿verdad? Diferentes situaciones y nosotros podemos ver que, por ejemplo, hablaba esto, hermana Ana, con los patriarcas, nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, la relación entre Dios y ellos. Dios les pide sacrificios, sacrificios de animales, ¿sí? Tenemos la famosa historia de Abraham con Isaac, ¿verdad? Este, Dios le pidió que sacrificara, ¿sí? A su hijo y Abraham pensó que era él el que iba a sacrificar y resulta que apareció que un cordero, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que establece Dios ese pacto con el hombre y comienza esa relación y comenzamos a ver eso, ¿verdad? El sacrificio de un cordero. Ahí es donde se nos presenta por primera vez, ¿sí? Entonces vemos que entonces comienza a verse pacto de sangre, ¿verdad? La sangre de un cordero rociada sobre el pecado del hombre, ¿verdad? Para que pudiéramos ser aceptos delante de la gracia de Dios. Y aquí comienza la historia, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque comienza la historia de Dios y el hombre a relacionarnos. ¿Cómo relacionarnos? Hombres con Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Entonces nosotros empezamos a establecer un orden, ¿sí? Un orden en nuestra, digamos, en nuestro entendimiento.
Esa es la primera era, ¿verdad? Podemos decir entonces que va desde ahí hasta el Éxodo. Del Éxodo para adelante podemos colocar la segunda era, que es la segunda era mosaica o judaica. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Bueno, porque va desde la ley de Moisés, ¿sí? Allá en el monte Sinaí, la ley de los judíos, la ley de Israel, ya como tal, ¿verdad? Como pueblo establecido. Fíjense, con Abraham se comienza una relación, pero con Israel, con los judíos, ¿sí? Ya se establece este, que Dios es el Dios de este pueblo, es decir, Dios adquiere a Israel como su pueblo, a los judíos específicamente, ¿verdad? Y me parece muy interesante, hermanos, porque hablamos de que hay este, hay mucha literatura, ¿verdad? Muchísima información para nosotros, pero este método me gusta porque fíjense que aquí esta época va desde el Éxodo 20 hasta Hechos capítulo 2. Y de alguna manera nosotros pudimos, sí, como ponerle, no un límite, ¿verdad? Sino ubicarnos. Va desde Éxodo capítulo 20 hasta Hechos capítulo 2. Entonces, vemos que Moisés es el mediador de la ley, ¿sí? Ah, y que al mismo tiempo él es el que enseña o imparte la enseñanza a los judíos de la ley acerca de lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros ya este, dejamos atrás la era patriarcal y vemos quiénes fueron, digamos, ¿qué fue lo más relevante de esa era? Bueno, por ejemplo, Abraham y el pacto que hizo Dios con él, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones, en él y en Sara, ¿verdad? Que antes fue llamada Saraí. Pero entonces nosotros, en la siguiente era, ¿verdad? Nosotros vemos que el protagonista, ¿quién es? Moisés. Moisés como, este, y aquí hacemos otro paréntesis, ¿verdad? Empezamos a ver ese paralelismo, ¿verdad? Moisés como libertador, Jesucristo como libertador. Muchas veces han hecho estas comparaciones, ¿verdad? Moisés tiene una, digamos, jerarquía, podríamos llamarlo, o digamos, posición en la escritura. Nosotros podemos ver a Moisés como un libertador, podemos ver a Moisés como un profeta, podemos ver a Moisés como a la mismo nivel o estatura de ah, personajes bíblicos importantes como el rey David, por ejemplo. Vemos a Moisés como alguien que verdaderamente Dios le da una función muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, liderar al pueblo de Israel, enseñarles a ellos qué era la ley, ¿sí? ¿Qué era lo que Dios quería, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver esta situación, ¿verdad? Donde por primera vez ya podemos identificar al pueblo judío como israelitas o como hebreos, ¿sí? Donde podemos ver que se forman las 12 tribus, ya están consolidadas, ¿verdad? Ok, vemos que esto comienza en Éxodo capítulo 19 versículo 3, ¿sí? Donde Moisés sube a Dios y eh, Dios le da los 10 mandamientos o las tablas de los mandamientos, ¿verdad? Eh, entonces ya para esa época nosotros podemos ver, ok, fíjense, podemos ver en toda esa extensión que les dije, ¿verdad? Desde allá, desde el Éxodo hasta Hechos capítulo 2 vemos que ahí están los 10 mandamientos. Ah, aparte de esos 10 mandamientos, hablamos mucho también la semana pasada y las semanas antepasadas de que en esa época no solamente hubieron los 10 mandamientos, también fue una época de muchas leyes, ¿verdad? Leyes y estatutos, decretos, ¿cómo se dice?
Dios hablaba a los hombres por medio de esto, ¿verdad? Enviaba a sus profetas y les decía, quiero que hagan esto, esto y esto. Interesante ver que hasta el mismo Dios menciona que algunas leyes difíciles o algunas leyes que eran no favorables para el pueblo, pero más sin embargo era la forma en que Dios se comunicaba con su pueblo, ¿verdad? Con Israel. Entonces nosotros podemos ver, he escuchado mencionar a varias personas, ¿verdad? Unos dicen que 900 leyes o más, otros dicen unas 700, otros dicen unas 614. Pero sin embargo, pues nosotros sabemos que sí, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, nosotros podemos ver que allí existen muchísimas leyes, ¿cierto? Que Dios estableció para su pueblo, para el pueblo de Israel. ¿Qué otras cosas vemos ahí? Bueno, este, vemos que también fue un yugo imposible de llevar, ¿verdad? Muchos murieron por la desobediencia. Este, También aprendimos que es un pacto que no quita el pecado, sino que lo cubre, ¿sí? Nosotros veíamos que cuando el sacerdote, que es otra de las cosas que tengo por aquí también en esta época, nosotros vemos que los ministros eran los levitas, ¿sí? El sacerdote y el sumo sacerdote. Este, ¿Qué sucedía cuando un sumo sacerdote o el sacerdote que entraban al lugar santísimo? Este, Siempre recuerdo esa enseñanza, ¿verdad? Ustedes saben que ellos usaban una vestimenta especial y que abajo de su, tiene un nombre, ¿verdad? No recuerdo ahorita, ellos llevaban una campanita, ¿verdad? Para que cuando ellos fueran caminando, la campanita iba sonando y ellos iban amarrados con una cuerda por la cintura. Si afuera, ¿verdad? Ellos no escuchaban que estas campanitas iban sonando, significaba que el sacerdote había muerto. ¿Por qué había muerto? Bueno, probablemente porque había pecado, ¿verdad? Estaba impuro. No había, no se había consagrado, ¿verdad? Para poder ir a rociar la sangre del cordero sobre el arca del pacto, ¿sí? ¿Qué estaba dentro del lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué tenía dentro del arca del pacto? Bueno, tenía el maná, la vara de Aarón, ¿y qué otra cosa tenía? Me falta uno. Los panes de la proposición. El maná. Ajá. Ajá. Y las La tablas, vara de hermano. Aarón que Tablas de reverdecía la ley. Las tablas de la Y ley. las tablas de la ley. y las tablas de la ley. Eso es correcto. Eso representaban que la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, como nosotros los seres humanos no podemos estar delante de la presencia de Dios, la sangre del cordero que era rociada sobre esta arca, ¿verdad? Tenía la tapa y tenía dos ángeles ahí, ¿verdad? Dos ángeles cuidando, custodiando ahí esto que estaba allí. Cuando la sangre del cordero era rociada sobre la tapa, se cubría, dice la escritura, la multitud del pecado del pueblo de Israel. Pero el hombre que llevaba a cabo esto, este ritual religioso, digámoslo de esta manera, debía estar consagrado. Solamente ellos debían estar consagrados para poder hacer esto. Entonces, fíjense, ahí eso se convierte, dice la escritura también, ¿verdad? Nos enseña que era un yugo imposible de llevar. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre tenía el problema del pecado. ¿De dónde venimos con el problema del pecado? Desde Adán. ¿Sí? Entonces, pues en esta época, hermanos, nosotros estamos viendo todas estas cosas. Este, Teníamos al sumo sacerdote, teníamos al sacerdote y teníamos al profeta. Entonces vemos cuál era la forma de gobierno también en esta época. Bueno, comenzamos con Moisés como profeta, ¿verdad? Y decir como líder. Después vemos a Josué. Cuando Moisés muere, lo sucede Josué. Después viene el tiempo de los jueces, ¿verdad? El hermano Raúl la otra vez comentaba esto. Uno de los jueces famosos que conocemos
Bueno, está Samuel como profeta y también como juez, que fue el último, ¿verdad? Pero tenemos a Sansón también. ¿Conocen ustedes la historia de Sansón? ¿Sí? Ok. Y luego de los jueces viene el periodo de los reyes. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros reyes? El primer rey, Saúl, después le siguió David, después le siguió Salomón y después tenemos toda la historia, ¿verdad? Que nos enseña acerca de los reyes. Entonces, pues, vemos que en esa misma época Dios pacta con su pueblo, lo saca de Egipto con poder. De hecho, hay una alabanza que aún nosotros cantamos hoy día en la iglesia, también, ¿verdad? Si han escuchado ustedes acerca de esa alabanza, va, Éxodo capítulo 15 dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y por ahí se va, ¿verdad? Y después de ese hecho tan importante, Dios hace un pacto con su pueblo y los lleva 40 años por el desierto. También se nos narra en esa misma época, 40 años en el desierto. ¿Por qué, hermano? Bueno, eso tiene su propósito, ¿verdad? Dios tenía su propósito, su visión para eso. Entonces, después de eso, Dios les da la entrada a ellos, ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿sí? A la tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? ¿Y quién entra ahí en el pueblo con ellos? Josué, ¿verdad? Entonces ahí vemos otra parte de la historia del pueblo de Dios, donde tiene conquistas, donde hay este, mucho éxito, ¿verdad? Y donde nosotros vemos ya la constitución de el pueblo judío como tal, ¿verdad? Al final, pues ya vemos cómo el reino se divide, ¿sí? Y al final de eso, pues los 70 años de cautiverio, y ya entonces de ahí nos envía directamente hasta Hechos capítulo 2. ¿Por qué nos lleva otra vez? Fíjense, otra vez entonces, como decía el hermano Raúl, hermano, pero estamos aprendiendo del Antiguo Testamento. Pero fíjense cómo el Antiguo Testamento otra vez nos lleva al Nuevo. Y solo he mencionado dos épocas, ¿verdad? La época de los patriarcas y la época mosaica. ¿Cuál es la tercera época o la tercera era? Bueno, la era del cristianismo, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué era vivimos nosotros? Era el Pregunta. cristianismo. En el cristianismo, excelente, hermano, ¿sí? En el cristianismo, que va desde cuándo, desde cuándo vemos nosotros esa era. ¿Cuándo comenzó? Es decir, La era de la gracia, ¿verdad? Que es con el sacrificio del Señor Jesús en adelante. es totalmente correcto, mi hermano. Comienza con la venida del Mesías, ¿sí? Cuando ahí los profetas comenzaron a enseñar acerca de la venida del Mesías. Entonces se dan cuenta de que el Antiguo Testamento es tan importante para nosotros que nos ubica, ¿sí? Nos ubica en el plan perfecto de Dios de redención para el mundo. La clase pasada hablamos de los hechos salvíficos de Dios y fíjense que ahora estamos terminando en donde mismo. Es la forma en cómo estudiamos el Antiguo Testamento y cómo nos ayuda la herramienta tan valiosa que puede ser para nosotros, de cómo nosotros podemos entonces comprender el Nuevo Testamento, el por qué. ¿Sí? El porqué de nuestra era. Ahora, la pregunta es, ya sabemos cuándo comenzó la era cristiana. ¿Cuándo va a terminar? Para la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén, mi hermana. Excelente. Desde el día de la resurrección de Cristo comienza el primer Pentecostés. Ustedes, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, han escuchado esta palabra, el Pentecostés. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Alguien ha escuchado algo algún día? Hermana Migdalia.
quiere decir los 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, porque Ok, penta es 50, sí, ok, ahí. pero fíjense algo. Lo relacionamos hoy día directamente con la muerte del Cordero, pero saben, era una fiesta que se practicaba después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió con esa Pascua después de la muerte del Señor Jesús? Fue la primera Pascua, el primer Pentecostés, perdón, el primer Pentecostés, ¿sí? Después que el Cordero Perfecto murió. Mano El Raúl. nacimiento y la venida de la promesa del Espíritu Santo, que era lo que le pide el Señor Jesús a los apóstoles, quédense hasta que el Padre cumpla la promesa que les dio. Y para eso le dice, tengo que irme yo. ¿Y en dónde, hermano Raúl, vemos que es derramado el Espíritu Santo por primera vez? ¿En qué libro? Entonces, en Hechos Hechos, ¿verdad? capítulo 3. Hechos capítulo 3, ¿sí? Porque cuando vemos cuándo fue el primer discurso de Pedro, precisamente ahí, pues, celebrando el Pentecostés. Se nos narra ahí en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2. Desde el capítulo 2 en adelante, se nos narra el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿sí? Y de esa manera comienza la era cristiana, es decir, se unen las dos, ¿sí? Ya vimos cómo la era patriarca se une con la era mosaica a través de un pacto, ¿sí? Y ese pacto nos lo demuestra allá en el Éxodo con la salida de Egipto, entregando las tablas de la ley Moisés al pueblo. Y nosotros vemos que Dios sella ese pacto con la humanidad. Y qué interesante ver que la era mosaica culmina ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 3, donde Dios nuevamente confirma un pacto con la humanidad. ¿A través de quién? Haced esto en memoria de mí. Cada primer día de la semana, cada vez que bebieras, que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Entonces, fíjense, este es una forma, es una manera en la cual nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros del pueblo de Dios, me gusta más esa definición para esta clase, porque si bien Israel, ¿verdad? Pasó por muchas situaciones, fue pueblo de Dios y sigue siendo pueblo de Dios, ¿verdad? Todo aquel que obedeció, todo aquel que se arrepintió, todo aquel que siguió a Jesús como hijo de Dios y como el mismo Dios, pues también tiene oportunidad de la salvación. Entonces, lo interesante es que de estas tres eras o de estas tres épocas, pues nosotros estamos viviendo la última era, ¿verdad? Que comenzó cuando Cristo Jesús se entregó por nosotros, pero que va a terminar, dice el libro de Apocalipsis, ¿cuándo? Bueno, hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, fíjense, nos ayuda a ubicarnos dentro del contexto bíblico, pero también nos ayuda a cómo comprender, ¿verdad? Estas eras que sucedieron antes de nosotros. Es momento de comentarios, preguntas, dudas. Hermano Alcides, Sí, dígame. me gustaría que me aclarara un poquito acá en la Pascua en el tiempo de Israel, del pueblo de Israel, se celebraba una vez al año. Ajá. Ahora nosotros celebramos cada primer día de la semana. Eh, eh, ¿Por qué razón ahí se instituyó cada primer día de la semana? ¿En qué momento fue que se decidió así de esa manera? Si me El puede apóstol aclarar ahí Pablo, en eso. sí, el apóstol Pablo nos enseña en Hechos,
en el libro de Hechos, que se reunían cada primer día de la semana para el partimiento del pan, ¿sí? Cuando nosotros vemos en los evangelios y también ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Corintios el significado de la participación del partimiento del pan y de tomar la copa, ¿sí? En Hechos también el apóstol nos enseña que se juntaban para esto cada primer día de la semana. Ahora bien, hermana, el calendario de ellos no era igual al de nosotros. Entonces, por razones de tiempo, ¿verdad? Tal vez puede ser un tema más adelante. Este, el primer día de la semana es el día domingo. Entonces, nosotros participamos del jugo de la vid y del pan cada primer día de la semana porque vivimos bajo la gracia, ¿sí? Ya nosotros no vivimos bajo la ley. Entonces, en aquella época se realizaba de esta forma porque estaban bajo la ley. Era lo que Dios había establecido con Israel en ese pacto antiguo. Pero cuando el Señor Jesús viene, ¿sí? Y ahí mismo, en los evangelios, cuando se sienta con sus discípulos y cuando Él les dice, esta es mi sangre en el nuevo pacto, un nuevo pacto voy a hacer con ustedes, ¿sí? Y nosotros vemos que nos enseña que Él es el Cordero perfecto, ¿sí? Y entonces, en el Nuevo Testamento también se nos enseña que Jesucristo vino a morir una sola vez y para siempre. Antes, en la ley antigua, el cordero era un cordero cada año, un cordero distinto. En cambio, este cordero pascual, que representa a nuestro Señor Jesucristo, se sacrifica una vez y para siempre. Entonces ahora lo que Él nos deja a nosotros para que nosotros participemos de la comunión con Él, con Dios, es que le recordemos cada primer día de la semana. ¿Sí? ¿Qué representa el pan? ¿Sí? Su cuerpo que fue Cuerpo de inmolado, Cristo. ¿verdad? Dice la escritura, Así es, inmolado. Y curiosamente, en el Éxodo usa la misma palabra para ese cordero que ellos inmolaban. así ¿Sí? Si es que inmolado es sacrificado. Exacto, pero era como desangrado, ¿sí? Sí, De hecho, el es, apóstol Pablo en la escritura también en un momento dice, yo pudiera ser inmolado también, ¿verdad? Inmolado significa que toda su sangre era derramada. Entonces, fíjese, el pan representa ese cuerpo, como habla Isaías 53, torturado, golpeado, humillado, transgredido. Eso es lo que representa el pan, ¿verdad? Nuestro Señor sí, Jesús, ese cuerpo que hoy día así, somos nosotros, su iglesia. ¿Qué sí, representa el jugo de la vid? Su sangre que fue Jesús, derramada por todos nosotros. Entonces, fíjese, ahora no sí, estamos saliendo ceñidos, ¿verdad? Y no estamos comiendo raíces amargas y no estamos, ¿cómo se dice? Quitándole la levadura al pan, pero ahora en este nuevo pacto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Después de ser bautizados, después de ser, sellados con el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos participar de esta comunión con Dios. Porque aunque simbólicamente, ¿verdad? El pan representa el cuerpo del Señor y el jugo de la vid su sangre, nosotros ya hicimos un pacto con Él. Entonces nosotros cumplimos nuestra parte del pacto. haciendo memoria del sacrificio cada fin de semana, cada Eso es inicio de correcto. semana, pero, Cada ok. primer día de la semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, yo tengo algo que me llamó la atención, ¿verdad? Ok, Ahí perfecto. cuando está hablando de la Pascua, de la institución de la Pascua a los hebreos, a los israelitas, les dice Dios que tienen que repetirla las generaciones de ellos, ¿verdad? Todos sus descendientes. Perpetuamente, dice. Perpetuamente, correcto.
Esa es la palabra que usa. y le dice, van a comerse esto de tal manera con el cinto Ceñido. fruncido, todo, Ujú. ceñido, y dice algo, dice, y van a comérselo de pie. Sí. Pero ahí nomasitos vemos que las generaciones que le siguieron, ya ellos se lo comían en mesa, no lo hacían de pie. No, 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 no se ajustaron estrictamente a la palabra de Dios. Hubo un Ellos cambio. hacen algunos cambios, ¿verdad? Sí, Eh, hubo cambios en eso. Y es en, otro en la tema, ¿verdad? interpretación o en la celebración misma. Porque en Exacto, la pero celebración de la fiesta ellos comían sentados, pero sí. si uno lee ahí el texto bíblico, dice que se lo tenía que comer de pie. Eso tiene una razón, hermano Raúl. De pie porque Dios le había dicho al pueblo que los sacaría de Egipto, ¿verdad? Y ellos tenían que irse rápido. Ellos tenían que salir prácticamente como huyendo. Pero después este contexto cambia porque ya ellos no estaban huyendo de nadie, ¿sí? Entonces, pero lo que no cambia es la esencia de lo que la Pascua representa para ellos. ¿Qué es lo que representa? La libertad, cómo Dios los sacó a ellos de Egipto, cómo Dios los constituye su pueblo y cómo Dios hace ese milagro, ¿sí? De rescatarlos a ellos. Por eso cuando nosotros vemos este, lo que Jesucristo hace por la humanidad, nosotros estamos viendo un hecho salvífico de Dios similar al que hizo por Israel. Entonces, he ahí ¿cómo se llama? Digamos, el paralelismo, ¿sí? El paralelismo de la historia. Otra cosa que les quería mencionar antes que se me olvidara, la Biblia nos enseña en una forma de espiral, es decir, de pronto vemos similitudes en algunas enseñanzas. La Biblia nos deja ver que esto ya lo enseñamos, pero fíjense que aquí vuelve a suceder otra vez. Diferentes protagonistas, diferentes, pero es lo mismo para el ser humano, ¿verdad? Es salvación, es rescate. Como nos enseña el Evangelio de Juan, que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. El Señor vino en el rescate por mucho. Entonces nosotros estamos viendo que se repite la historia nuevamente de Dios con la humanidad. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Es que me gustaría que nosotros aprendiésemos a interpretar el Antiguo Testamento, ¿verdad? De una manera donde nosotros, podamos extraer, ¿verdad? Ese tipo de enseñanza para nosotros hoy y saber ubicarnos en qué época estamos nosotros viviendo, ¿sí? Para no hacer eso que mucha gente hoy día hace o que otras iglesias hacen. Bueno, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, ahí está. Nosotros tenemos que cumplir los estatutos como Dios los manda. Imagínense ustedes nosotros cumplir todas esas 700 leyes, no vivimos en la misma era, no vivimos en la misma época. Es palabra de Dios, inspirada por Dios, pero tiene su propósito hoy día para nosotros, para los que ya vivimos bajo la gracia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Hermano, solo aquí a mí me llamó la atención en el capítulo 12 hay un versículo donde dice, es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y al final, en el 27 es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Ahí me gustó porque es como la explicación de la pregunta que yo tenía acerca de qué tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Entonces, creo que ya me ha quedado un poco más claro. Y bueno, cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas. Esto es muy interesante para mí, porque a pesar de que quizás lo he leído en otro momento,
pero no lo había analizado de esta manera y me resulta súper, súper interesante y súper bonito. Pero entonces, en conclusión, yo podría entender que ellos celebraban tanto la liberación de que fueron libres de la esclavitud en Egipto, como este era el Cordero Pascual que simbolizaba esa noche que Dios hirió al pueblo de Egipto y pues perdonó la vida, por decirlo así, de los hijos de Israel, de los primogénitos de Israel. Es correcto, hermano, es correcto. Entonces, fíjense, ya estamos tratando de hacer algunas interpretaciones del Antiguo Testamento en sus diferentes eras, pero en base a lo que nosotros creemos hoy día y a donde nosotros vivimos hoy día, que es bajo la gracia, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de esta clase, Introducción al Antiguo Testamento, este, como siempre les digo, ¿verdad? Tratemos de buscar una manera fácil, comprensible, una manera práctica de nosotros poder entender lo que el Antiguo Testamento tiene toda esa riqueza, ¿verdad? Toda esa riqueza ah, doctrinal, informativa, toda esa enseñanza que Dios quiere que nosotros analicemos hoy día, ¿verdad? Analicemos desde un punto de vista, este, como viviendo bajo la gracia, ¿verdad? No dejándonos, convencer, ¿verdad? Por sacando conjeturas, digamos, literales. Bueno, que ya ustedes ven, ¿verdad? Muchas enseñanzas, el diezmo, esto, lo otro, no sé qué más. Pero en realidad nosotros estamos viviendo bajo una era donde eso se podría practicar. No, ya ese pacto pasó, ¿sí? Y nosotros, mire, de aquí en adelante, ustedes pueden, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas. Si ustedes siguen estudiando el Nuevo Testamento y siguen, revisando el Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que es algo que tiene una continuidad, ¿sí? Hay una línea que lo une, es una continuidad. Y ahora nosotros estamos en la era del cristianismo, bajo la gracia, donde vemos que esas historias del Antiguo Testamento están ahí como una base para nosotros. Sin eso que no hubiese sucedido ahí, nosotros no pudiésemos estar hoy día aquí, ¿sí? Nosotros no fuésemos tenido una oportunidad, la oportunidad que nos da Jesucristo hoy. Bueno, mis hermanos, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar de la clase. Este, que quisiera elaborar un cuestionario, hermano. He estado muy ocupado estos días, pero apenas tengo un chancecito para que recordemos algunas cosas. Ya vamos avanzando ya. Esta es la clase número 7. Ya creo que nos quedan solo 3 por ahí. Para mí de verdad ha sido un verdadero placer estar aquí, hermano. He aprendido mucho con ustedes también y bueno, espero que a ustedes también les sirva de mucho, pues. Que pasen muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga a usted Buenas también. noches, Amén, hermano. Buenas bendiciones, noches. hermano. Feliz noche, Dios te hermanos. bendiga. Bendiciones. Buenas Igualmente, noches. feliz noche, feliz noche. Ahí les dejo saber si, por les dejo saber por Telegram, ahí les envío, este, una tarea o específicamente lo que quiero que hagan, ¿sí? El Señor les bendiga, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano.